campos receptivos y su distribución desde las respectivas vías. La luz es absorbida por pigmentos visuales en los fotorreceptores de la retina que están en el segmento exterior. La absorción de luz por estos pigmentos desencadena una cascada de eventos, por lo que la fototransducción es el resultado de 3 etapas. Número 1. La luz activa las moléculas pigmentadas en fotorreceptores. Aquí es transportado de los bastones al epitelio pigmentoso celular y es reducido. Hay que recordar que el transretinol contiene la vitamina A, es crucial en el sistema visual, ya que su deficiencia puede ocasionar ceguera nocturna, y si no se atiende se puede producir un deterioro del receptor en el segmento externo y conducir a la ceguera total. Número 2. La CGMP fotodiesterasa es controlada por el pigmento visual. La transducina, que es una proteína G, tiene una interacción con nucleótidos guanina y su inactivación rompe la molécula GTP en GDP, y la rodopsina hace fosforilación con la proteína específica quinasa o psin quinasa. Interactúa con la proteína arrestin y la inactiva. El número 3. Existe una adaptación lenta de los fotorreceptores a la intensidad de la luz, especialmente en los conos. Las células ganglionares magno de la retina se proyectan a las capas magnocelular del núcleo geniculado lateral, y las células ganglionares parvocelular se proyectan a la capa parvocelular. La diferencia más importante entre las células en el núcleo geniculado lateral es su sensibilidad al contraste del color. Las parvocelulares responden a cambios en color, por ejemplo, rojo-verde y azul-amarillo, los brillos relativos de los colores, mientras que las magnocelulares responden débilmente a cambios de color cuando el brillo del color son opuestos. El contraste a la luz es una medición de esta diferencia. Las células parvocelulares son críticas para la visión al color y son más importantes para la visión, que requiere una respuesta espacial alta y una resolución temporal. Las magnocelulares contribuyen más a la frecuencia espacial baja y a una resolución de frecuencia temporal alta. La corteza visual primaria organiza entradas retinianas simples. El primer punto en la vía visual, donde los campos receptivos de las células son significativamente diferentes para esas células en retina, es la corteza visual primaria, abreviada como V1. La corteza visual primaria en humanos consiste en 6 capas de células, entre la superficie pial y debajo de la masa blanca. Las principales capas para la información del cuerpo geniculado es la capa 4, subdividida en 4 subcapas, también conocidas como subláminas. Para mencionarlas, será la 4A, 4B, 4C alfa y 4C beta. La corteza visual contiene 2 clases de células. Células piramidales son largas y tienen unas largas dendritas, que son proyecciones de neuronas que proyectan axones a otra región del cerebro. Y las no piramidales, que son pequeñas en forma y tienen dendritas que están en cualquier espina suave. Cada mitad del campo visual es representada en la corteza visual primaria. Las fibras aferentes del cuerpo geniculado lateral terminan en la capa 4. Las células simples responden mejor a las barras de luz con una orientación específica. El campo receptivo de una célula simple en la corteza visual primaria. El campo receptivo de una célula en el sistema visual es determinada por una actividad en la célula
mientras puntos y barras de luz son proyectadas en el campo visual. El campo receptivo de una célula simple en la corteza visual primaria son diferentes y tienen más variedad que las neuronas en la retina y núcleo geniculado lateral. Esto sugiere que cada célula compleja la actividad de un grupo de células simples. Cada célula simple mide la actividad de un grupo de las células geniculadas y cada célula geniculada mide la actividad de un grupo de las células ganglionares. Las células ganglionares miden la actividad de las células bipolares, que vuelve a medir y ordena el fotorreceptor. Cada nivel de cada célula tiene mayor capacidad de abstracción en niveles bajos. Desde una célula simple y compleja en V1 recibe información de ambas vías, parvo y magnocelular. Ambas vías podrían contribuir a que el bosquejo principal, las dos dimensiones iniciales, se aproximen a la forma de un estímulo. La corteza visual primaria es organizada en módulos funcionales. Se ha visto la organización de los campos receptivos de las neuronas en los cambios de las vías visuales de concéntrica simple a compleja, como la corteza sensoriosomática. La corteza visual primaria es organizada en delgadas columnas de células. En suma, las columnas de células responsables a la orientación del eje y los blobs tienen que ver con el procesamiento al color. Un tercer sistema de alternancia del proceso de columnas separa la información de cada ojo. Esas columnas de dominancia ocular representan un ordenamiento de células que recibe información solo del ojo izquierdo u ojo derecho y son de importancia para la interacción binocular. Cuando hablamos de hipercolumnas, nos referimos a un set de columnas que responden a líneas de diferentes orientaciones de una región particular en el espacio. La relación entre la orientación de las columnas, la columna de dominancia ocular y los blobs dentro de los módulos. Las columnas son encadenadas por conexiones horizontales. Tres sistemas verticales orientados atraviesan las capas de la corteza visual primaria, como a continuación se menciona. 1. Orientación de columnas, el cual contiene las neuronas que responden selectivamente a las barras luminosas con orientación específica de eje. 2. Blobs, que contienen células que son más concernientes con color que orientación. Y 3. Columnas de dominancia ocular, el cual reciben información en las hipercolumnas que monitorean pequeñas áreas del campo visual. La corteza visual es organizada funcionalmente en dos sets de conexiones. Una vertical consiste en columnas funcionales que abarcan las diferentes capas corticales y otra horizontal que conecta la columna funcional importando conexiones horizontales. Lesiones en las vías retinogenicular. Un grupo de fibras llamado Meyer's loops transmiten información a la mitad inferior de la mitad superior en el banco inferior de la corteza de la fisura calcarina. Las fibras transmiten información a la mitad superior de la terminal retinal en el banco superior. Consecuentemente, una lesión unilateral en el lóbulo temporal afecta a la visión en el cuadrante superior del hemicampo visual contralateral, porque ella trastornan a las Meyer loops. Una lesión
en el banco inferior de la corteza calcarina causa un espacio en la mitad superior del campo visual contralateral. Este orden ilustra una llave principal. En la etapa inicial del proceso visual, cada mitad del cerebro es concertada con el hemicampo contralateral de visión. La destrucción de las fibras cruzadas en el quiasma óptico quita información de la porción temporal de ambas mitades del campo visual. El déficit producido por estas lesiones son llamadas hemianopsias bitemporales y ocurre porque las fibras que ascienden de la mitad nasal de cada retina han sido destruidas. Este daño es más comúnmente causado por un tumor de la glándula pituitaria que comprime el quiasma. La corteza visual primaria elabora la información elemental de las células en cuando menos 3 vías. 1. Cada parte del campo visual es descompuesto en líneas cortas y orientación diferentes. 2. El procesamiento al color ocurre en células que carecen de orientación selectivamente en regiones llamadas blobs. Y 3. Columnas de dominancia ocular, el cual recibe información en las hipercolumnas que monitorean pequeñas áreas del campo visual.